En el mundo de hoy, el gran reto de la industria de la salud no es solo crear medicamentos, sino procesar billones de datos para salvar vidas de forma personalizada. Porque el futuro de la medicina no está solo en las moléculas, sino en cómo la inteligencia artificial y la analítica predictiva permiten que el tratamiento correcto llegue al paciente indicado y en el momento exacto. Bienvenidos a Más Visión, Más Estrategia. El espacio donde la tecnología es el medio y el valor es el fin. En este episodio conversamos con Mariely Alfonso, gerente general de Roche en Colombia, una organización con 130 años de historia que hoy lidera una transformación radical. Pasar de ser una farmacéutica tradicional a un ecosistema integral de soluciones de salud. Con ella hablamos sobre la alianza de Roche con NVIDIA para crear la fábrica de IA más grande del mundo, por qué la medicina personalizada está más cerca de lo que creemos y cómo un sistema de salud sano es en realidad el motor de productividad de un país. Pero antes de empezar, queremos preguntarles, ¿cómo creen que la inversión en salud puede transformar las organizaciones? Vamos a estar leyéndolos en los comentarios. Por el momento escuchemos a nuestro host y gerente general de Visión, Mario Mejía. Hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Mariely Alfonso. Mariely es la gerente general de Roche en Colombia. Investigando para hoy, me encontré que Mariely llegó a Colombia en plena pandemia. ¿Eso es cierto, Mariely? Sí, es completamente cierto, Mario. En aquel momento vivía en Chile, trabajaba para otra organización y Roche toca mi puerta y dije, bueno, ¿por qué no? Maripositas en el estómago, es hora de tomar riesgos. Y dije que sí a un reto que era, la verdad, bastante elevado en aquel momento porque Roche se encontraba en pleno momento también de transformación. Había entendido que la pandemia significaba una manera, un turning point en cómo ver los sistemas de salud. Y bueno, challenge accepted. En aquel momento dije que sí. Y desde ese momento hasta ahora ha sido una experiencia maravillosa, llena de aprendizajes, de desafíos, de encontrarse muchas barreras, sobre todo recientes en el sistema de salud colombiano, pero también de una posibilidad de articular, de traer nuevas miradas, de buscar soluciones que definitivamente cambien la vida de las personas. Y aquí estamos desde hace ya más de 5 años. Bueno, excelente. Ahora hablemos un poquitico de Roche como organización. Digamos, Roche a nivel mundial. Sabemos que ha venido también en un proceso de transformación muy importante, pasando de ser solamente farmacéutica a ser como una plataforma más integral en salud. ¿Qué nos puedes contar de cómo es esa visión que tiene Roche como organización? En esos 130 años de historia, hemos logrado mantener vigente una organización en un sector que cambia demasiado rápido, porque en la salud, la innovación es realmente para Roche un motor. Y eso significa que no es solamente desarrollar moléculas, significa anticiparnos a las necesidades de los pacientes. Por eso, cuando hablamos de pasar de una farmacéutica tradicional a un ecosistema integral de soluciones, no estamos hablando de abandonar lo que somos, sino más bien de ampliar la forma en que cumplimos nuestro propósito. Pensemos en innovación no solamente como algo que genera valor, sino que está conectada con ese diagnóstico oportuno, con los datos que permiten tomar mejores decisiones, con modelos de acceso, y esto también me parece súper importante, sostenibles y con una articulación efectiva entre los diferentes actores del sistema. Ese es el camino que nos lleva a ese legado de la transformación, seguir poniendo la ciencia al servicio de las personas, pero con una mirada más integral, más colaborativa y más cercana a la realidad de cada paciente. Ahora, vi también hace poco un anuncio que hizo Roche de un acuerdo con NVIDIA para crear lo que dicen la fábrica más grande de inteligencia artificial del mundo. ¿Cómo conectas este tipo de alianzas y este acceso a tecnologías tan avanzadas con ese propósito? Roche cree en este concepto y trabaja por este concepto de la medicina personalizada, y la tecnología de la información nos va a ayudar precisamente para asegurar que esa
medicina personalizada sea una realidad, porque no todas las personas y no todos los pacientes somos iguales. No todas las enfermedades se comportan igual y no todos los tratamientos generan el mismo resultado en las personas. Por eso trabajamos para integrar el conocimiento científico, el diagnóstico, los datos para poder tomar mejores decisiones. No lo pensemos como algo que va a reemplazar la ciencia ni un lugar nuevo al que queremos ir sin ciencia, todo lo contrario, es ayudar a hacerla más precisa, más efectiva y más cercana a la realidad de los pacientes. ¿Qué necesitamos poner como sociedad o como los diferentes stakeholders que hay? ¿Qué necesitamos poner para que eso sea una realidad más rápido? Creo que lo primero que tenemos que trabajar, y es algo que lo he comentado en otros escenarios, es fácil de decir, difícil de hacer, que es la confianza. La confianza es necesaria para poder trabajar en objetivos comunes, en propósito compartido y buscar siempre coordinar, articular en esa misma dirección. Parto desde allí, ¿no? De esa automatización y coordinación entre actores no comienza con la tecnología, empieza con confianza y empiezan con objetivos comunes. Sentarnos a trabajar en una meta compartida es lo que nos va a asegurar objetivos comunes que tienen que ver con una población mejor atendida y una población sana. Qué importante poner el tema en la mesa. Una población sana es una población productiva, o sea, algo que además nos conviene absolutamente a todos. Para eso necesitamos modelos colaborativos que alineen los incentivos alrededor de ciertos resultados. Me gusta poner aquí un ejemplo como bastante innovador que estamos trabajando en este momento, que es el esquema de pagos por resultados o bono de impacto social. ¿Por qué lo pongo? Porque es algo bien diferente, donde no era fácil sentar a diferentes actores y que se pueda hacer. Entonces, es algo que estamos haciendo hoy en Cali. Eh, un poco hablar de esto es, los recursos se movilizan en función de indicadores verificables. Y esto es una lógica que permite que diferentes actores trabajen alrededor de una meta común. ¿Cuál es la meta común? Mejorar el diagnóstico oportuno, reducir los tiempos, medir impacto y aprender si un modelo o alguna propuesta o una innovación puede escalarse. Entonces, hay ejemplos de que se puede trabajar en conjunto cuando rompemos la barrera de la desconfianza, pero sobre todo cuando trabajamos con un objetivo común. Es algo que hemos venido conversando mucho en los negocios también. Empecemos a conversar más de outcomes y de resultados que de esfuerzo y de actividades. En vez de dedicarnos mucho a planear qué es lo que hay que hacer, es pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos lograr y de ahí debe resultar qué es lo que debemos hacer para lograr ese resultado. Me parece un ejemplo excelente. Y esa iniciativa que nos estás contando, la vi en una publicación tuya hace poco y me encantó. Tiene una visión más amplia, una proyección, es un piloto, es un modelo que están experimentando para extender. ¿Qué futuro se le ve al bono por resultados, al pago por resultados? Mario, gracias por la pregunta porque sí, está siendo bastante innovador. Está siendo, como les comenté, en Cali. Es un piloto en salud donde entiendo que no hay algo similar en Latinoamérica y es en cáncer de mama. Entonces, lo que estamos buscando y la intención es aquí demostrar, porque sabemos que hay cómo mejorar los resultados, romper esas barreras como les decía, de la desconfianza y mostrar desde un piloto que es bastante ambicioso de que sí es posible. Ya no es una teoría, sino tenemos un ejemplo práctico de que generó los resultados que esperábamos. Y como tú lo decías, basado en resultados, que es tan importante porque cambia la conversación. En la preparación que teníamos para esta charla nos hicieron un comentario que nos encantó, que es
la innovación en Colombia se demora mucho en llegar, particularmente ya en lo que es medicamentos, por toda la tramitología y no sé, bueno, muchas cosas que hay detrás. Y la analogía que nos encantó es como si cada que sacan un iPhone nuevo, nosotros lo vemos dentro de 5 años. Vi también hace poco una publicación tuya donde estaban hablando de algo una iniciativa que hay en el INVIMA para acelerar ese proceso. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué sabes de eso? Y si crees que además de esa iniciativa del INVIMA, hay otras fricciones sobre las cuales debería trabajar tanto la industria como nuevamente los diferentes stakeholders, porque aquí, si bien yo represento una compañía de tecnología, creo que todos tenemos que ser parte de la solución. No es un problema del gobierno o de las farmacéuticas o de las IPS o las EPS. Creo que todo el mundo tiene que poner de su parte. Uy, Mario, gracias por la pregunta y la comparación. A mí me encanta hacer la comparación con el iPhone o con los carros para los que son fanáticos de los carros, porque allí sí muchas veces sabemos qué hay en el momento, cuál es el último iPhone, cuál es el último Tesla, pero probablemente cuando hablamos de salud sabemos muy poco. Hemos venido trabajando durante varios años, no solamente desde Roche. Este es un trabajo articulado de la industria, del gobierno, de la academia, de muchos actores también, para que nuestra autoridad regulatoria, en este caso estamos hablando del INVIMA, pues sea una institución mucho más adaptada a la realidad de hoy. Y aquí hay esta alianza público-privada entre varios actores y el INVIMA para utilizar mecanismos de agilidad en su respuesta para la aprobación de los medicamentos. Yo personalmente tengo mucha fe, creo profundamente en lo que está ocurriendo y en los cambios que eso va a generar. ¿Por qué tengo fe? Bueno, varias cosas. He visto de primera mano la organización que está detrás de eso, el liderazgo que cree que eso que lo está empujando y que comienza creyendo para que ocurra. La promesa sí es en una aceleración importante para la llegada de la innovación y en general para la aprobación de los medicamentos, porque no es solamente para la innovación, sino para la aprobación de los medicamentos y de todos los procesos que ocurren dentro del INVIMA, pues van a ser mucho más eficientes, mucho más ágiles, mucho más competitivos, y esto me parece súper importante cuando hablamos, por ejemplo, de estudios clínicos. Y bueno, la apuesta está allí. Bueno, esa es otra buena noticia y como dices tú, confiemos en que las cosas sigan adelante. Quiero conversar un poquitico sobre tu organización en Colombia. ¿Cómo es, como toda esa visión de una gran multinacional con una presencia en todas partes y todo, aterrizarla a Colombia y traer, digamos, como ese espíritu innovador, ¿cómo es ese liderazgo para una organización aquí localizada? Para Roche no hay país grande y ni país chiquito. Es decir, para Roche todos los países, y detrás de los países están las personas y los pacientes, todos los pacientes son igual de importantes. Nuestra gran visión y propósito es quintuplicar el número de pacientes que atendemos de aquí al año 2030. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la innovación tiene sentido en la medida que llega el paciente, si no, no hicimos el trabajo. Entonces, nuestro trabajo está muy enfocado en eso, en asegurar que estas soluciones de diagnóstico y estas soluciones terapéuticas, pero también estamos pensando en soluciones de datos, lleguen a los pacientes y a los ecosistemas. Y entendiendo que para que esa innovación llegue al paciente, el sistema de salud tiene que ser sostenible. Y por supuesto, para que estas dos cosas pasen, Roche tiene que ser sostenible. Entonces, en esos outcomes que buscamos y en las diferentes áreas en las que trabajamos, siempre tenemos en cuenta estos tres aspectos, le llamamos el triple win. Asegurar que en lo que hacemos todo el mundo gane. El paciente, el sistema de salud y Roche.
Muy bien, excelente. Yo creo que ya hemos recorrido un poco como los temas que teníamos preparados de conversación. No sé si hay de pronto algún mensaje adicional que quisieras que quisieras transmitir en este espacio o algo sobre lo que quieras ampliar un poco más. Recordarle a las personas, a las organizaciones y a los gobiernos o hacerles cambiar la mirada, sobre todo de cómo se ven los recursos cuando nos paramos ante la salud. Y hablábamos de que a veces cuando pensamos comprar un iPhone no nos duele, pero cuando hablo de un medicamento, allí sí como que la gente no está tan dispuesta a verlo desde otro lugar. Parecería que como que duele el bolsillo a las personas, a las organizaciones, a los gobiernos. Y poner en la mesa la pregunta de, ¿hay algo más valioso que la salud? Y no estamos diciendo con esto que hay que poner todo el dinero ni que pueda percibirse como costoso, porque entendemos que cuando hablamos de innovación puede percibirse así. Lo que queremos más bien es que se vea que la salud debe ser vista como una inversión y no como un gasto. ¿Y qué significa poner la salud como inversión? Es asegurar que estamos dedicando los recursos para prevenir, asegurar que estamos dedicando los recursos para educar en salud, para diagnosticar a tiempo. Que si lo hacemos de esa manera, como cuando cuidas tu carro y lo cuidas preventivamente para que no se te convierta en un gasto después, exactamente lo mismo pasa con tu propia salud o con la salud de una población. Que cuando tenemos una población saludable, pues tenemos un país mucho más productivo, un país que crece, un país que evoluciona, que hay mucha data sobre eso, que por cada dólar invertido en salud, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que se convierten en $7 de productividad, de crecimiento. Entonces hay mucho racional para empezar a ver la salud desde otra perspectiva y me gusta aprovechar cada momento que tengo para dejar allí esa semillita para que se piense desde otro lugar y se le comience a dar a la salud la importancia que merece, sobre todo en estos momentos de la vida y del mundo donde estábamos viviendo más tiempo y donde ese tiempo debe enfocarse en vivir mejor, en compartir con la familia, en poder hacer realidad nuestros sueños y no estar gastando el tiempo en un hospital o en una cama porque no tratamos nuestra salud a tiempo. Y creo que para los empresarios también ahí hay un mensaje importante, es estos sistemas que tenemos, esa regulación que tenemos, tiene que verse con mucha más seriedad y con un propósito mucho mayor en el sentido de que efectivamente es una fuente importante de pérdida de productividad o es una causa de pérdida de productividad o puede ser una fuente importante de mejora de la productividad. 100%, Mario. Creo que por muchos años, por el positivo y amplio, ventajoso sistema de salud que ha tenido Colombia, probablemente ese ha sido de este tipo de áreas que no se miran a veces o que no se valoran, pero en los últimos años seguramente si se midiera, porque hay muchas cosas que no medimos, se mira con otra perspectiva, no sé, el costo del ausentismo, cuánto me cuesta cada licencia, cada persona que no está al 100% de su capacidad, cuánto está dejando de producir. Hay que medir el impacto en varios niveles. Y puede medirse, sí, desde el punto de vista de eficiencia, de agilidad, de calidad de procesos, pero cuando hablamos de salud, la medición más importante está incluso fuera de la compañía, en tiempos de diagnóstico, en oportunidades de acceso, en continuidad de esos tratamientos, en desenlaces clínicos, en la experiencia de las personas, y en este caso de los pacientes, para generar eficiencias en el sistema de salud que finalmente generan eficiencia en las compañías porque vienen basadas en esa individualidad de las personas. Marieli, nuevamente, pues muchísimas gracias, súper interesante, me encanta que estemos pensando en que ya tenemos más cerca todo el tema de medicina personalizada, preventiva, donde nos ocupemos más de la cura que del tratamiento, donde nos ocupemos más de la prevención. Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo y espero que continuemos en nuevas charlas. No, Mario, un placer para mí también. Me alegra haberte cambiado la perspectiva
y a la orden. Muchísimas gracias. La visión de Marieli nos confirma que la innovación en salud no se trata solo de tecnología avanzada, sino de generar un triple win, donde gane el paciente, gane el sistema de salud y gane la sostenibilidad del negocio. Para terminar, queremos resumir los puntos fundamentales de esta conversación. Primero, la tecnología no reemplaza la ciencia, la potencia. Alianzas como la de Roche con NVIDIA demuestran que la inteligencia artificial es un habilitador para que el científico sea más preciso, ágil y efectivo, llevando la medicina a un nivel de personalización nunca antes visto. Segundo, confianza antes que algoritmos. La transformación del sistema de salud requiere modelos colaborativos y de pago por resultados, donde el éxito se mide en vidas impactadas y no solo en actividades realizadas. Tercero, inversión y no gasto. Debemos cambiar el chip. Cada dólar invertido en salud se traduce en hasta $7 de crecimiento y productividad. Una población sana es la base de una economía competitiva. Y la ñapa, la medicina del futuro es preventiva. El objetivo es pasar de tratar enfermedades a prevenir y curar, usando los datos para anticiparnos a las necesidades de las personas antes de que sea demasiado tarde. Al final, transformar una industria centenaria es un ejercicio de integrar el algoritmo con la sabiduría de quien lleva décadas operando la máquina. Si les gustó este episodio, no olviden darle like, compartirlo y comentar qué barreras creen que debemos romper para reinventar negocios tradicionales con la tecnología. Nos vemos en un próximo episodio de Más Visión, Más Estrategia. ¡Chao!